El caso de Lupita Marroquín es uno de esos que parecen arrancados de las páginas más sombrías de un thriller psicológico. Una joven llena de sueños y energía, cuya vida dio un giro inesperado en circunstancias que desafían toda lógica. Lo que comienza como un día cualquiera, termina convirtiéndose en una pesadilla que se extiende hasta el día de hoy. Todo comenzó con una salida rutinaria, pero pronto la rutina se transformó en incertidumbre. Una familia que la esperaba nunca imaginó que la última vez que verían a Lupita sería bajo circunstancias tan misteriosas. Las respuestas parecían evaporarse, dejando solo una estela de preguntas que no encuentran descanso. Pero ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Qué secretos oscuros se esconden en las horas previas a su desaparición? Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A María, que me escribió: muchas gracias, tu trabajo es muy bueno, tus reflexiones muestran lo buen ser humano que eres y el buen trabajo que hicieron tus padres. Mil gracias por tu mensaje tan hermoso, lo recibo con enorme gratitud. Me llena de emoción que disfrutes del trabajo y también me llena de emoción que estés en la comunidad. Por tanto, te deseo lo mejor, mi leyenda, y anhelo que te vaya muy bien, que tengas muy buena salud. Cuídate mucho, un beso inmenso para ti y un gran abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más te disgusta que haga una persona en una cita? Déjame tu respuesta o anécdota en la caja de comentarios. Liliana Guadalupe Marroquín, más conocida por sus amigos y seres queridos como Lupita, nació el 22 de junio de 2012 en Berriozábal, estado de Chiapas, en México. Desde su nacimiento, su vida estuvo condicionada por las limitaciones materiales y económicas de sus padres. En la familia de Lupita, la venta informal de dulces y plantas artesanales se convirtió en una tradición que conservaron por más de 5 generaciones. La familia entonces era de origen muy humilde, de clase trabajadora y sin comodidades económicas. Vivían del diario, sin grandes lujos y con la esperanza de que aquel trabajo algún día les permitiera encontrar una vida mejor. La infancia de Lupita se desarrolló en el barrio San Marcos, donde la vida de todos los niños y de todas las familias era más o menos la misma y donde las limitaciones económicas eran moneda corriente. Desde temprana edad, Lupita tomó conciencia de la situación en la que le tocó vivir y entendió el sacrificio que sus padres hacían para poder salir adelante. Cuando apenas era una niña, ofreció su apoyo al negocio familiar y empezó a salir junto a su madre, Rosa María Marroquín, su padre, Orso Marroquín, y sus hermanas a vender dulces en el centro de Tuxtla. Aunque la niña había iniciado esta actividad laboral desde muy pequeña, esto no impidió que asistiera al colegio. Sin embargo, cuando tenía 10 años y se encontraba en 4º grado de escuela, abandonó el colegio por diferentes problemas de lenguaje que le generaban vergüenza. Tras abandonar la escuela, la niña se decidió por completo a las ventas informales de dulces. Puesto que sus condiciones materiales eran tan limitadas, la niña veía como algo normal que apenas a sus 12 años tuviera que trabajar, y lo hacía con bastante entusiasmo. Para el año 2022, la naturaleza del trabajo cambió sustancialmente, pues la salud de Rosa María empezó a deteriorarse a causa de problemas con la hipertensión que más tarde degeneraron en diabetes. Ante este inesperado problema que aquejó su salud, la mujer tuvo que abandonar las ventas informales
y dejar a sus dos hijas, Lupita y Montserrat, encargadas del negocio. Las dos jovencitas solían dividirse el recorrido en Tuxtla Gutiérrez y ambas cubrían una cantidad de calles similares mientras caminaban por las calles de la ciudad con las canastas de dulces cargadas en la cabeza. Tras finalizar el recorrido, las niñas solían fijar un punto de encuentro para después regresar juntas al barrio San Marcos en Berriozábal. La mañana del sábado 19 de octubre de 2024, Montserrat y Lupita tomaron el autobús en San Marcos que las trasladaba hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El recorrido consta de 24 kilómetros y a lo largo del trayecto, las dos jovencitas vieron desfilar ante sus ojos los paisajes familiares que tantas otras veces habían visto. Al llegar a su destino, las dos niñas fijaron el punto de encuentro y se dividieron las calles que cada una tenía que recorrer. Aquel día todo cambiaría para Montserrat y toda su familia. El lugar de encuentro fijado era un punto de venta de tacos ubicado cerca del paradero de bus que las llevaba hasta San Marcos. Al llegar a la hora definida, Montserrat esperó pacientemente la llegada de su hermana. Sin embargo, los minutos empezaron a pasar y la niña no aparecía por ningún lado. Montserrat, desesperada por la ausencia de su hermana, empezó a preguntar a comerciantes de la zona si alguien la había visto. Las personas de esa zona, que conocían muy bien a las dos hermanitas y sentían afecto por ellas, declararon que no sabían absolutamente nada de la pequeña. Al ver que los minutos se convertían en horas y Lupita seguía sin aparecer, Montserrat no tuvo más alternativas que comunicarse con su madre e informarle de inmediato la situación. Rosa María inmediatamente puso al tanto de la situación a todos sus parientes, quienes, sin dudarlo un segundo, ayudaron a la mujer a iniciar las labores de búsqueda. En principio, se dedicaron a buscar en todos los hospitales de la ciudad, puesto que creían que había la posibilidad de que hubiese sufrido algún accidente y en consecuencia hubiese tenido que ser trasladada de inmediato a urgencias. Sin embargo, en ningún hospital les brindaron información sobre el paradero de la niña. Todo era como si Lupita se hubiese esfumado a plena luz del día y nadie sabía nada. Tras varias horas de infructuosa búsqueda, la familia no tuvo más alternativa que movilizarse hasta la Fiscalía de Chiapas para denunciar la desaparición de la menor de edad. Los oficiales en el entonces acataron la denuncia e inmediatamente, en la madrugada del domingo 20 de octubre de 2024, se activó la alerta Amber, un sistema de notificación masiva que se utiliza en varios países del mundo para aumentar drásticamente las posibilidades de hallazgo de un menor desaparecido. En la alerta de menor desaparecido fue descrita como una joven de cabello castaño oscuro, ojos cafés claros y que medía aproximadamente 1,40 m. La alerta de persona desaparecida también se difundió a través de las redes sociales. La familia, en las publicaciones, solicitó ayuda a la comunidad para lograr dar con el paradero de la pequeña lo más antes posible. En las horas siguientes, la familia de Lupita recorrió las calles de Tuxtla Gutiérrez en busca de pistas. También recrearon el recorrido de la joven y en todas partes preguntaron a los habitantes de la comunidad si aquel día de su desaparición la habían visto por algún lugar. Aunque muchos de ellos ese mismo día no se habían cruzado con Lupita, no dudaron un segundo en mostrarles a los parientes de la joven las grabaciones
grabaciones de las cámaras de videovigilancia, de manera que, gracias al apoyo de toda la comunidad, poco a poco se pudo reconstruir el trayecto de la niña en aquella oportunidad. Muchas personas se solidarizaron con la familia y de a poco la familia casi había logrado trazar con exactitud los pasos recorridos por Lupita aquel día. En un punto determinado, el rastro se perdía, por lo que la familia identificó una pequeña parte del recorrido como el posible punto en el que la niña desapareció. La familia identificó una casa en la que había una cámara que muy probablemente habría captado la desaparición de la niña, pero cuando se acercaron a aquella casa para solicitar amablemente las grabaciones, quienes vivían allí se negaron rotundamente, hecho que no dejó de pasar desapercibido ante los ojos de nadie, ni siquiera de las propias autoridades en el caso, pues era sumamente sospechoso que las personas que vivían allí no quisieran brindar información sobre una niña desaparecida. En particular, quien más se había mostrado reacio y hasta grosero con los familiares de Lupita fue un hombre llamado Víctor José Carrera Mayor. Naturalmente, la familia de la joven y las autoridades se interesaron mucho en aquel hombre, por lo que empezaron a preguntar a los vecinos qué tipo de comportamiento tenía aquel hombre y si alguna vez había protagonizado algún evento en particular. El testimonio de los vecinos fue que aquel sujeto era una persona poco grata. A menudo se mostraba grosero con la gente y tenía una fama de ser bastante extraño. Esto levantó todavía más sospechas sobre el hombre. En consecuencia, las autoridades empezaron a revisar sus antecedentes legales. Víctor José Carrera Mayor nació a finales de los años 70 en Chihuahua, en México, pero su infancia transcurrió en Tuxtla Gutiérrez. Su hogar estaba compuesto por sus padres, sus abuelos y una hermana menor llamada Isadora. Las personas que lo conocían desde su infancia informaron que siempre fue un joven sumamente extraño, que no se comportaba como otros niños y que incluso tenía dificultades para socializar con las personas. Además, señalaron que también tenía un comportamiento difícil y era sumamente irascible. Esta serie de comportamientos extraños se fueron acentuando a medida que crecía. Víctor se convirtió en un adolescente sumamente reservado, hermético y ensimismado que prácticamente no compartía con absolutamente nadie. Al llegar a la adultez, muchas personas mencionaron que era alguien que infundía miedo, pues también era un sujeto excéntrico en ese sentido. Muchas personas lo describieron también como un sujeto violento y como alguien que era mejor no tener cerca, alguien de desconfiar. Quienes brindaron estos últimos datos lo hicieron solo si su identidad se mantenía en secreto, pues temían represalias por parte de este sujeto. Y por si esto fuera poco, también trascendió una historia en la que supuestamente cuando era un adolescente, Víctor le quitó la vida a una hermana menor cuando ésta solo tenía 10 años de edad. Supuestamente tras esto fue trasladado a un centro de menores llamado Villa Crisol, del cual luego habría sido liberado tras cumplir con su sentencia. Aunque esta información no ha podido ser corroborada, para las autoridades resultó llamativo que se contaran historias de este tipo sobre alguien. La búsqueda de antecedentes de Víctor no terminó ahí. Las autoridades se enteraron que durante su adolescencia
adolescencia había pertenecido a una banda criminal que asaltaba personas con armas blancas. Al parecer, después de una adolescencia llena de violencia y de muchos pasos erráticos, decidió cambiar de aires, razón por la que se mudó a Italia durante un tiempo y más tarde a Inglaterra. Su objetivo en el viejo continente era el de convertirse en chef. Según informaron algunos medios, en el país británico el hombre tuvo que cumplir con una sentencia por un caso de agresión íntima, aunque los detalles se desconocen. Se cree que en Inglaterra terminó sus estudios y luego volvió a México en 2016. En el país azteca se dedicó a la repostería y vendía sus productos a diferentes locales de la ciudad. Además de su actividad profesional, también era conocido porque era un aficionado al running y a otros deportes. Víctor solía participar en maratones y, según se sabe, también practicaba artes marciales mixtas, pero tras su regreso de Europa, su carácter no mostró ninguna mejoría, pues varias personas señalaron que se trataba de una persona que con frecuencia tenía arranques de violencia y que no sabía controlar su temperamento. Para el 2024, Víctor tenía 47 años y vivía en compañía de sus abuelos en casa de ellos. El sujeto al parecer había intentado llevar una vida común y corriente. Lo cierto es que jamás lo logró. Con esta información recopilada, las autoridades esperaban obtener una orden para allanar la casa del sospechoso. Entretanto, durante las noches del 21 y 22 de octubre, la familia de Lupita vigiló la casa del sujeto, pues para ellos no había lugar a dudas. Aquel extraño sujeto tenía algo que ver con la desaparición de la niña. El 21 de octubre, en determinado momento del día, la familia de la joven vio como Víctor salió de la vivienda y se deshizo de un colchón y de varias cubetas. Paradójicamente, nadie pensó que tal vez el hombre podía estar deshaciéndose de evidencia importante y no dieron importancia a aquel evento. El 22 de octubre, las autoridades finalmente obtuvieron las imágenes de video de aquella cámara y confirmaron que la niña había entrado en la calle, pero no había salido. Al día siguiente obtuvieron una orden para allanar la casa de los abuelos de Víctor. Ese día, mientras las autoridades registraban la casa, todos los integrantes abandonaron el lugar. Luego de varias horas de búsqueda, los oficiales encontraron un cuerpo semienterrado en el patio. La familia que estaba presente en el lugar confirmó que se trataba de Lupita. El dolor que le produjo este fatal hallazgo es indescriptible, pues la familia marroquín tenía esperanzas de que la niña aún estuviera con vida. Tras esto, el cuerpo fue enviado a medicina forense para que allí se le practicaran todos los exámenes de rigor. Los resultados arrojaron que Lupita había sido abusada íntimamente y que le habían arrebatado la vida con un corte en la garganta. Al día siguiente se llevó a cabo el funeral de la niña, que tuvo lugar en la casa donde había crecido. Cientos de personas asistieron a la ceremonia y exigieron que se encontrara al culpable de este abominable acto. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades inmediatamente emitieron una orden de captura en contra de Víctor José Carrera Mayor y la fiscalía ofreció una recompensa de 500,000 pesos, que equivalen a aproximadamente $25,000, a cualquier persona que brindara información que facilitara la captura del principal sospechoso. El 24 de octubre las autoridades fueron notificadas sobre el paradero del hombre, quien se ubicaba en el barrio Colón de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, el sujeto logró evadirse de las autoridades. Durante los días siguientes, los operativos de búsqueda se intensificaron. El 27 de octubre de 2024, las autoridades recibieron información de que Carrera Mayor había sido visto en el club residencial La Vista antes siquiera
de que se pudieran movilizar hasta ese lugar. Un par de agentes inmobiliarios que iban a mostrar la vivienda modelo a uno de los potenciales compradores notificaron que habían encontrado un cuerpo sin vida en el segundo piso de la casa. El cuerpo fue trasladado de forma inmediata a medicina forense. Allí una mujer que se identificó como la expareja del hombre confirmó que se trataba de Víctor José Carrera Mayor. Esta información llegó rápidamente a los medios de comunicación, quienes difundieron los acontecimientos inmediatamente. Por su parte, tanto la familia de Lupita como gran parte de la comunidad que estaba siguiendo el caso se mostraron incrédulos ante el hallazgo. La familia Marroquín exigió que se publicaran imágenes del cuerpo o que se difundieran los resultados de los exámenes forenses para corroborar que aquel cuerpo perteneciera al sospechoso. Algunos internautas se atrevieron a teorizar que Cabrera Mayor había escapado y que las autoridades lo estaban encubriendo. A día de hoy, el caso no ha avanzado de manera significativa. La familia de la niña exige que se haga justicia y que se expongan todos los detalles del caso, pues para ellos todavía hay mucho por lo que hay que investigar y hay muchos cabos sueltos. Es indudable que este es uno de los muchos casos que demuestran que este sistema no es apto para proteger la vida de los niños. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi página de Facebook, Test Misterios y Test Misterios 2, también en mis cuentas de Instagram. Soy Test Misterios, donde subo casos criminales, y Test Misterios, donde subo un poco más de mi vida personal, por si es de tu interés. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.